Hubo un tiempo en que el solo nombre del payaso era suficiente para que una comunidad entera se quedara callada, para que madres cerraran las ventanas antes de que anocheciera, para que hombres adultos cruzaran la calle con la cabeza agachada sin atreverse ni a respirar fuerte, para que los niños aprendieran desde pequeños que hay nombres que no se pronuncian en voz alta, que hay personas de las que es mejor no saber nada, no ver nada, no decir nada, porque en las colonias donde este sujeto operaba, la MS-13 no era una pandilla, era una sentencia de muerte que llegaba sin aviso, sin misericordia y sin consecuencias para quienes la ejecutaban. Su nombre real es Melvin Alejandro Varela Pérez, pero en las calles de El Salvador lo conocían como el payaso, y no hay nada gracioso en ese apodo, absolutamente nada. Siempre detrás de ese nombre hay 5 familias salvadoreñas que enterraron a sus seres queridos. Hay comunidades enteras que vivieron años bajo el terror de un hombre que mató, extorsionó y aterrorizó sin que nadie pudiera detenerlo. Hay una historia de impunidad que duró demasiado tiempo y que terminó finalmente de la única manera en que estas historias deben terminar, con el criminal en custodia y la justicia haciéndose cumplir. Durante años, el payaso creyó que podía escapar, que si lograba cruzar la frontera, si se metía bien adentro de los Estados Unidos, si se escondía en algún rincón del país donde nadie lo conociera, podría vivir tranquilo mientras sus víctimas seguían llorándolo. Se fue a Omaha, Nebraska, una ciudad en el corazón del país, lejos del ruido mediático, lejos de las cámaras, lejos de todo. Y pensó que nadie lo encontraría ahí, que sería invisible, que el tiempo borraría lo que hizo. Estaba muy equivocado. El 9 de julio de 2025, agentes del HSI, Homeland Security Investigations, junto con el ICE y la ATF, ejecutaron una operación coordinada que acabó de una vez y para siempre con la supuesta tranquilidad de este sujeto. El payaso fue capturado sin poder oponer resistencia. No junto a él cayó también su cómplice René Saúl Escobar Ochoa, de 30 años, otro miembro confirmado de la MS-13 con su propia lista de crímenes a cuestas. 2 bichos en una sola operación. Así trabajan las autoridades cuando de verdad se ponen pilas. Hoy vamos a contarles exactamente cómo ocurrió todo esto. Desde los crímenes que este sujeto dejó atrás en El Salvador, pasando por cómo logró escabullirse durante años de la justicia, ni hasta el momento exacto en que los agentes federales le pusieron las esposas en Omaha. Porque esta historia no es solo la caída de un criminal, es la demostración de que El Salvador cambió para siempre, de que hay un presidente que tomó la decisión que nadie antes se había atrevido a tomar, y de que no importa cuánto corran, no importa cuánto se escondan, la justicia siempre los alcanza. Quédense con nosotros, esto apenas comienza. Para entender por qué la captura del payaso significa tanto, primero hay que entender de dónde venía este sujeto y en qué mundo se formó. Y para eso hay que hablar de la MS-13 tal como es. No como aparece en las películas, no como la describen algunos políticos que nunca han pisado una colonia popular salvadoreña, sino como la vivieron miles de familias que no tuvieron más opción que aguantar, callar y rezar para que el mal no llegara a tocar su puerta. La Mara Salvatrucha nació en las calles de Los Ángeles en la década de los 80, alimentada por una generación de jóvenes salvadoreños que habían huido de la guerra civil y que encontraron en las pandillas callejeras una forma brutal pero efectiva de sobrevivir en un entorno hostil. En Los Ángeles, la vida para un joven centroamericano sin documentos, sin idioma y sin red de apoyo era despiadada. Las pandillas ofrecían lo que el Estado no daba: protección, identidad, pertenencia, un lugar donde alguien te llamaba hermano. Con el tiempo, esa semilla cruzó de regreso hacia Centroamérica. En la década de los 90, las deportaciones masivas desde los Estados Unidos empujaron a miles de jóvenes con tatuajes, con códigos y con una cultura pandilleril bien desarrollada, de vuelta a países que no estaban preparados para recibirlos. Y cuando la MS-13 llegó a El Salvador, se convirtió en algo mucho más oscuro y mucho más violento de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Se enraizó en las colonias, en los mercados, en los buses, en las escuelas. Se metió en la vida cotidiana de la gente común como un parásito que no pide permiso y que no acepta negociaciones. Melvin Alejandro Varela Pérez creció en ese mundo. No sabemos con exactitud en qué colonia ni en qué circunstancias específicas tomó la decisión de unirse a la pandilla, porque hay que ser claros, esa siempre es una decisión. Pero lo que sí sabemos es que para cuando las autoridades comenzaron a rastrear su historial criminal con seriedad, el payaso ya no era un simple miembro de base, era un ranflero, un cabecilla, un hombre que daba órdenes y esperaba que se cumplieran sin preguntas, sin demoras y sin excusas. En la estructura interna de la MS-13, llegar a ese nivel no es cosa fácil ni cosa limpia. Para ascender en esa organización hay que demostrar lealtad, y la lealtad en la MS-13 se demuestra de una sola manera: con sangre,
con la sangre de los enemigos declarados, sí, pero también con la sangre de personas inocentes que simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, personas que no pagaron la extorsión a tiempo, personas que se atrevieron a hablar con la policía, personas que simplemente no les cayeron bien a los hombres correctos. 5 asesinatos. Ese es el número que las autoridades salvadoreñas y estadounidenses le atribuyen directamente a El Payaso. Pues 5 vidas humanas apagadas por este sujeto, y aunque ese número ya es escalofriante por sí solo, lo que hace que el caso sea aún más perturbador es entender que detrás de cada uno de esos homicidios hay una historia concreta. Hay una madre que esperó a que su hijo llegara a cenar y que nunca más lo volvió a ver. Hay un padre de familia que salió temprano al trabajo y que fue interceptado antes de llegar. Hay jóvenes, muchos de ellos jóvenes, que cometieron el error de negarse a ser reclutados, de mirar de más a algún miembro de la clica o de simplemente existir en el territorio equivocado. Las extorsiones eran el oxígeno económico de la clica que el payaso ayudaba a dirigir. Comerciantes, transportistas, vendedores del mercado, dueños de pequeños negocios familiares que habían construido su sustento con años de trabajo honesto, todos tenían que pagar la renta. No era opcional, no había negociación posible, no había apelación ante ninguna autoridad porque las autoridades en muchas zonas simplemente no llegaban. O pagabas o las consecuencias eran inmediatas y brutales. Una advertencia, un golpe, un incendio o directamente un ataúd. Y el payaso era uno de los encargados de asegurarse de que ese dinero llegara puntual y completo. Con él al mando de las operaciones de extorsión en su zona, no había excusas que valieran. Los comerciantes que una semana no podían pagar recibían visitas que no olvidaban, los que se resistían desaparecían, los que hablaban con la policía morían. Era un sistema de terror perfectamente calibrado para mantener a toda una comunidad sometida al miedo. Eso era la realidad de las colonias donde operaba el payaso. El terror no llegaba solo de noches y potes. Llegaba a plena luz del día en la tienda de la esquina, en el camino a la escuela, en el autobús de las 6 de la mañana. Los niños veían cosas que ningún niño debería ver. Los jóvenes crecían sabiendo que tarde o temprano alguien intentaría reclutarlos y que decir que no podría costarles la vida. Las familias aprendieron a no ver, a no escuchar y sobre todo a no hablar. A cerrar la boca, agachar la cabeza y esperar que la tormenta pasara de largo, porque hablar costaba caro, demasiado caro. Y mientras todo esto pasaba, el payaso se movía con la impunidad de alguien que sabe que nadie lo va a tocar. Lana que sabe que el miedo es su mejor escudo, que sabe que en las comunidades donde opera, él es la ley, pero las leyes cambian, y a veces cambian de la noche a la mañana. Para comprender la caída del payaso en su dimensión completa, hay que entender primero el momento histórico que lo hizo posible, porque esta captura no ocurrió en el vacío, ocurrió en el contexto de una transformación sin precedentes en El Salvador. Una transformación impulsada por un hombre que llegó al poder con una promesa que sus predecesores nunca habían podido o querido cumplir: devolver el país a su gente. El 26 de marzo de 2022 es una fecha que quedará grabada en la historia de El Salvador. Ese día la MS-13 y el Barrio 18 ejecutaron una ola de violencia coordinada que dejó a más de 80 personas muertas en un solo fin de semana. Fue una demostración de poder deliberada, una provocación directa al gobierno del presidente Nayib Bukele, una señal de que las pandillas todavía creían que podían dictar las condiciones en el país. Se equivocaron de manera monumental. La respuesta del presidente Bukele fue inmediata, contundente y sin precedentes. Convocó a la Asamblea Legislativa en sesión de emergencia. En cuestión de horas, los diputados aprobaron la declaratoria de régimen de excepción. Las garantías constitucionales quedaron suspendidas temporalmente para permitir que las fuerzas de seguridad operaran con mayor eficiencia contra las estructuras pandilleriles. Los militares salieron a las calles junto con la Policía Nacional Civil con órdenes claras: capturar, desmantelar, acabar. Lo que siguió fue algo que El Salvador nunca había visto: operativos masivos, simultáneos, en todo el territorio nacional. Colonias que durante años habían estado bajo el control absoluto de las pandillas fueron retomadas por el Estado en cuestión de días. Las clicas comenzaron a desmoronarse, las cadenas de mando se rompieron. Los líderes que pensaban que eran intocables se encontraron de repente con que las reglas del juego habían cambiado completamente. En las primeras semanas del régimen de excepción, miles de pandilleros fueron capturados, no decenas, miles. Las cárceles salvadoreñas se llenaron, y para los que lograron escapar temporalmente, la presión era constante, aplastante, imposible de sostener. Los informantes se multiplicaron, las denuncias ciudadanas se dispararon. La gente que había vivido años callada por el miedo comenzó a hablar, porque por primera vez en mucho tiempo sentían que el Estado estaba de su lado de verdad. Fue en ese contexto que el payaso tomó la decisión de huir.
Con 5 homicidios documentados en su expediente, con una orden de captura activa y con el régimen de excepción, cerrando el cerco a su alrededor, quedarse significaba prisión o algo peor, así que hizo lo que hacen los cobardes cuando se ven acorralados, corrió. Pero antes de seguir con su fuga hay que detenerse un momento en lo que Bukele logró con esa decisión política, porque hay quienes, desde la comodidad de sus oficinas en otras capitales, se dedicaron a criticar el régimen de excepción, a hablar de derechos humanos, de garantías procesales, de proporcionalidad. Y hay conversaciones legítimas que tener sobre esos temas, pero lo que esas críticas a menudo ignoran deliberadamente es la otra cara de la moneda, los derechos humanos de las víctimas, el derecho humano de una madre a que su hijo llegue a casa sano y salvo, el derecho humano de un comerciante a trabajar sin pagar extorsión, el derecho humano de una niña a ir a la escuela sin miedo. Esos derechos humanos también existían antes del régimen de excepción y eran violados sistemáticamente todos los días por la MS-13 y el Barrio 18. Y nadie que criticó a Bukele se molestó demasiado en mencionarlos. El pueblo salvadoreño, en cambio, fue muy claro. Las encuestas mostraron apoyo masivo al régimen de excepción. La gente salió a las calles no a protestar contra las medidas, sino a aplaudir los operativos, a señalar a los pandilleros de su colonia, a denunciar y a participar activamente en la recuperación de su propio país, porque habían esperado ese momento durante décadas, cipotes, décadas. Y mientras El Salvador se transformaba, el payaso huía hacia el norte, creyendo que podía escapar de todo eso, sin saber que llevaba consigo una mochila invisible llena de sus propios crímenes y que esa mochila tarde o temprano lo haría caer. Cruzar desde Centroamérica hacia los Estados Unidos no es una hazaña menor para un migrante común. Para alguien sin dinero, sin contactos, sin conocimiento del terreno, el viaje es peligroso, largo y lleno de trampas mortales. Pero para un ranflero de la MS-13 con años de experiencia en redes criminales transnacionales, los canales existen. La estructura de la pandilla se extiende a lo largo de toda la ruta migratoria. En Guatemala, en México, Enas en la frontera sur de los Estados Unidos. El payaso no era un hombre desesperado que cruzaba el desierto con lo que cargaba en una mochila. Era un operador con conexiones, con dinero producto del crimen y con la frialdad de alguien que ha sobrevivido durante años en el ambiente más violento que puede existir. Tenía recursos, tenía contactos y tenía la motivación más poderosa que existe para hacer ese viaje, salvar el pellejo. Logró entrar a los Estados Unidos y cuando estuvo del otro lado, tomó una decisión que en retrospectiva habla mucho de su mentalidad estratégica. No se quedó en las ciudades donde la MS-13 tiene presencia histórica y donde las agencias federales ya lo estarían buscando con mayor intensidad. No fue a Los Ángeles, donde la pandilla tiene raíces profundas y donde el HSI tiene años de inteligencia acumulada sobre sus estructuras. No fue a Washington, D.C., ni a la zona metropolitana de Nueva York, donde también hay presencia documentada de la MS-13. Se fue a Omaha, Nebraska. Piénsenlo un momento. Omaha es una ciudad de poco menos de 500,000 habitantes en el corazón del medio oeste americano. Es conocida por su industria ganadera, por ser la sede de algunas empresas importantes, por su tranquilidad relativa y por estar absolutamente lejos del radar mediático que rodea a las grandes ciudades costeras. No es el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a un cabecilla de la MS-13 buscado por 5 asesinatos en El Salvador, y eso era exactamente el punto. El payaso se instaló en Omaha con la intención de volverse invisible, de construirse una rutina y una vida aparentemente normal, que no levantara sospechas. No sabemos exactamente cómo vivía el día a día en esa ciudad, si trabajaba, si mantenía vínculos activos con la pandilla desde ahí, si simplemente intentaba pasar desapercibido. Lo que sí sabemos es que no estaba solo. René Saúl Escobar Ochoa, su cómplice, también miembro confirmado de la MS-13 con múltiples crímenes en su expediente, estaba en la misma ciudad. Y esa conexión cipotes fue su perdición, porque mientras el payaso intentaba construirse una vida en las sombras de Nebraska, en El Salvador algo había cambiado de manera permanente. El gobierno de Bukele no solo había lanzado una ofensiva policial y militar dentro del país, había construido una infraestructura completa de persecución que se extendía más allá de las fronteras nacionales. Y ver las autoridades salvadoreñas comenzaron a compartir inteligencia de manera activa y sistemática con el FBI, con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el HSI y con otras agencias federales. Las órdenes de captura internacionales emitidas contra figuras como el payaso no quedaron archivadas en un cajón esperando que alguien se acordara de ellas. Se convirtieron en casos activos con equipos asignados, con recursos dedicados y con la presión política de un gobierno salvadoreño que estaba demostrando al mundo que iba en serio. El FBI, que lleva décadas combatiendo a los líderes de la MS-13 en suelo estadounidense,
recibió los expedientes actualizados y los convirtió en objetivos de alta prioridad. El payaso pensó que el tiempo era su aliado, que si esperaba lo suficiente, si se mantenía quieto lo suficiente, el mundo seguiría adelante y él quedaría olvidado en algún rincón de Nebraska. No entendió que hay crímenes que no prescriben en la memoria de quienes los sufren. No entendió que hay instituciones cuya razón de existir es exactamente encontrar a personas como él. Y no entendió que El Salvador bajo Bukele ya no era el mismo país de donde había huido. El cerco se estaba cerrando, silenciosamente, pacientemente, sin prisa pero sin pausa. En el mundo del crimen organizado, la inteligencia lo es todo. No son los músculos los que ganan estas batallas a largo plazo. No es la cantidad de agentes en la calle, es la información. Saber quién es el objetivo, dónde está, con quién se mueve, qué patrones sigue, qué errores comete. Y en el caso del payaso, la cadena de inteligencia que finalmente lo llevó a una celda fue construida durante años, y con paciencia, con metodología y con una coordinación entre El Salvador y los Estados Unidos que representa un modelo de cooperación que el mundo debería observar con atención. Todo comenzó, como casi siempre en estos casos, mucho antes de que el objetivo supiera que lo estaban buscando activamente. Las autoridades salvadoreñas tenían documentado el historial criminal de Melvin Alejandro Varela Pérez desde al menos 2016, cuando fue incluido en las listas de búsqueda de la Policía Nacional Civil por homicidio agravado y vínculos con organizaciones terroristas. En El Salvador, las pandillas están legalmente clasificadas como organizaciones terroristas, lo que le otorga a las fuerzas de seguridad herramientas legales adicionales para perseguirlas. Cuando el régimen de excepción entró en vigor en 2022 y el payaso huyó del país, ni su expediente no se cerró, al contrario, se activó a nivel internacional con renovada urgencia. El Salvador emitió alertas a través de los canales correspondientes de cooperación policial internacional y el caso llegó a manos de las agencias federales estadounidenses con toda la documentación necesaria, identidad verificada, crímenes documentados, fotografías, huellas, conexiones conocidas dentro de la pandilla. El HSI, Homeland Security Investigations, es quizás la agencia federal más eficaz en el rastreo de criminales transnacionales vinculados a pandillas centroamericanas que operan en suelo americano. Tienen décadas de experiencia, tienen redes de informantes construidas pacientemente a lo largo de años. Tienen acceso a bases de datos que conectan actividad criminal en múltiples países y tienen sobre todo la determinación institucional de no dejar que estos casos queden sin resolver. Cuando recibieron el expediente del payaso, lo pusieron en la lista de los objetivos de alta prioridad. Se formó un equipo, se asignaron recursos y comenzó el trabajo de campo. Los investigadores comenzaron a mapear la red de contactos que el payaso podría tener en los Estados Unidos. La MS-13 no opera como individuos aislados, opera como una red y cada nodo de esa red puede llevar a otro. Cada pandillero identificado en territorio americano con vínculos conocidos a las estructuras salvadoreñas se convirtió en un punto de partida potencial. Se analizaron comunicaciones, se rastrearon movimientos financieros, se activaron informantes, se cruzaron bases de datos entre agencias y entonces apareció René Saúl Escobar Ochoa, 30 años de edad. Hito también miembro confirmado de la MS-13, también con un expediente criminal que incluía múltiples asesinatos, extorsiones, secuestros y cargos de narcotráfico en El Salvador. Los investigadores establecieron una conexión entre Escobar Ochoa y el payaso, rastrearon esa conexión y la siguieron hasta Omaha, Nebraska. Ahí fue donde el trabajo de campo adquirió una nueva dimensión. Los agentes del HSI, coordinados con el ICE y la ATF, establecieron vigilancia sobre ambos sujetos en la ciudad. Pacientemente, meticulosamente, sin alertar al objetivo ni darle ninguna razón para moverse. Identificaron sus movimientos, establecieron sus patrones, confirmaron sus identidades con la certeza necesaria para llevar el caso ante un tribunal. Hay algo que es importante entender sobre este tipo de operaciones. La prisa es el enemigo. Un operativo ejecutado prematuramente, sin la evidencia suficiente, sin la preparación completa, puede resultar en que el objetivo escape, en que el caso se caiga por problemas procesales o en que otros miembros de la red sean alertados. Los agentes que trabajaron en este caso lo sabían y por eso esperaron hasta que todo estuviera en su lugar. Cuando llegó ese momento, cuando la inteligencia era completa, cuando las órdenes judiciales estaban firmadas, cuando el equipo estaba listo y coordinado, fijaron una fecha. El 9 de julio de 2025. Esa fecha no fue elegida al azar, fue el resultado de meses de trabajo invisible, de madrugadas revisando reportes, de reuniones de coordinación entre agencias o de llamadas entre funcionarios salvadoreños y estadounidenses que compartían información con la misma determinación: llevar a este sujeto ante la justicia sin excepciones, sin que se les escapara.
El 9 de julio de 2025 amaneció como cualquier otro miércoles de verano en Omaha. El calor del medio oeste americano comenzaba a instalarse desde temprano, la ciudad despertaba con su ritmo habitual, el tráfico matutino, los negocios abriendo, la gente yendo a sus trabajos sin saber lo que estaba a punto de ocurrir a pocas cuadras de distancia, pero para un grupo de agentes federales, ese día había comenzado mucho antes del amanecer. Los equipos del ASI, el ICE y la ATF estaban en posición. Los vehículos de vigilancia estaban en sus lugares, las comunicaciones estaban verificadas, los documentos legales estaban en orden, y todo lo que meses de trabajo de inteligencia habían construido iba a ejecutarse en las próximas horas. Melvin Alejandro Varela Pérez, alias El Payaso, no tenía idea de lo que se venía. Cuando los agentes se presentaron, la captura fue limpia y directa. No hubo persecución dramática por las calles de Omaha, no hubo intercambio de disparos, no hubo la fuga cinematográfica que quizás en algún rincón de su mente este sujeto había fantaseado en sus peores pesadillas. Fue capturado, esposado, puesto bajo custodia federal, punto. En el mismo operativo, en una acción coordinada, cayó también René Saúl Escobar Ochoa, 30 años, cómplice confirmado miembro de la MS-13, con su propia lista de crímenes que responder. 2 objetivos, una sola operación, ninguna fuga. Así trabajan los agentes del HSI cuando llevan meses preparando cada detalle. Y aquí es donde hay que hacer una pausa larga, cipotes, porque este momento tiene un peso que va mucho más allá de 2 arrestos en Nebraska en un miércoles de julio. Piénsenlo. Este es un hombre que en El Salvador sembró terror durante años, que mató a 5 personas con sus propias manos o por sus órdenes directas, que extorsionó a comerciantes, que aterrorizó comunidades, que se paseó por las colonias como si el mundo le perteneciera, que creyó que una frontera podía separarlo para siempre de las consecuencias de sus actos y resultó que no. Resultó que a miles de kilómetros de El Salvador, en el corazón del medio oeste americano, en una ciudad donde pensaba que era invisible, la justicia lo encontró, lo miró a los ojos y le dijo: se acabó. Eso, amigos, tiene nombre, se llama justicia. Y se la ganaron las familias de las 5 víctimas de este sujeto, se la ganaron las comunidades que vivieron bajo su terror, se la ganaron los policías y militares salvadoreños que arriesgaron sus vidas en los operativos del régimen de excepción. Se la ganaron los agentes federales estadounidenses que pasaron meses trabajando en silencio para llegar a ese momento, y se la ganó el pueblo salvadoreño entero que llevaba décadas esperando que alguien tuviera el valor de darles lo que merecían. Después del arresto, los procesos legales comenzaron a avanzar en los Estados Unidos, los cargos fueron presentados formalmente, el caso fue construido sobre una base de evidencia sólida, acumulada durante meses de investigación y paralelamente, las autoridades salvadoreñas fueron notificadas de la captura. Una notificación que podemos imaginar fue recibida con una satisfacción enorme en las oficinas del gobierno de Bukele y entre los miembros de las fuerzas de seguridad que habían trabajado durante años en este caso, porque hay algo que no puede perderse de vista. Sin el régimen de excepción, sin la voluntad política de Bukele de declarar una guerra sin cuartel contra las pandillas, sin la decisión de compartir inteligencia de manera activa con las autoridades estadounidenses, sin la transformación estructural que El Salvador vivió desde 2022, esta captura no habría ocurrido, o al menos no cuando ocurrió. El payaso podría haber seguido viviendo en Nebraska durante años más, décadas quizás, sin que nadie lo encontrara. El régimen de excepción no es solo un conjunto de medidas policiales de emergencia, es una declaración filosófica sobre el papel del Estado. Es El Salvador diciéndole al mundo que ya no está dispuesto a negociar con el terror, que ya no acepta la violencia como una realidad inevitable, que sus ciudadanos tienen derecho a vivir en paz y que el Estado tiene tanto la obligación como la capacidad de garantizarlo. Y la captura del payaso en Omaha, Nebraska, es una de las pruebas más contundentes de que esa filosofía produce resultados reales. La captura de El Payaso en Nebraska no ocurrió en el vacío, ocurrió en el contexto de una transformación más amplia que El Salvador estaba viviendo, y esa transformación tiene un símbolo que concentra mejor que ningún otro la determinación del gobierno de Bukele de acabar con las pandillas de manera definitiva. Ese símbolo tiene un nombre, el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, fue inaugurado en febrero de 2023 y desde su apertura se convirtió en algo más que una cárcel, se convirtió en una declaración del Estado salvadoreño al mundo entero, y sobre todo a las pandillas que durante décadas habían creído que podían operar con impunidad en el país. El mensaje era simple y directo. Los que elijan el camino de la violencia y el crimen, los que decidan destruir vidas y terrorizar comunidades, terminarán aquí. El CECOT está diseñado para albergar a los criminales más peligrosos del país, con capacidad para decenas de miles de internos y con una infraestructura de seguridad sin precedentes en la región y con condiciones de confinamiento
que garantizan que los líderes pandilleriles no puedan seguir dirigiendo operaciones desde adentro, algo que era un problema grave en las cárceles salvadoreñas anteriores. El CECOT representó un cambio de paradigma completo en la manera en que El Salvador aborda la reclusión de criminales de alta peligrosidad. Las imágenes del CECOT recorrieron el mundo. Las fotografías de pandilleros con la cabeza rapada, uniformes blancos, tatuajes todavía visibles en sus cuerpos, marchando en silencio por los pasillos de la instalación, generaron reacciones intensas en todos lados. En El Salvador, la respuesta mayoritaria de la ciudadanía fue de alivio y satisfacción. En ciertos círculos internacionales, generaron críticas sobre las condiciones de detención y los derechos de los reclusos. Pero hay una pregunta que esas críticas rara vez se hacen cipotes. ¿Dónde estaban esas mismas voces cuando los pandilleros que ahora están en el CECOT quemaban vivos a pasajeros de autobuses? ¿Dónde estaban cuando extorsionaban a familias enteras hasta llevarlas a la quiebra? ¿Dónde estaban cuando reclutaban a niños de 12 años amenazando con matar a sus familias si se negaban? Las críticas al CECOT llegan de personas que nunca vivieron bajo el terror que motivó su construcción, y eso es algo que el pueblo salvadoreño nota y recuerda. Para las familias de las víctimas de El Payaso y de los miles de pandilleros que ahora ocupan celdas en el CECOT y en otras instalaciones penitenciarias del país, vemos a la existencia de ese centro no es una violación de derechos, es justicia. Es la garantía de que los hombres que destruyeron sus vidas no van a salir a destruir más. Es la certeza de que El Salvador aprendió la lección de las décadas pasadas cuando los pandilleros capturados seguían dirigiendo sus operaciones desde las cárceles, cuando líderes que cumplían condenas salían más peligrosos de lo que entraron. El CECOT cierra ese ciclo. Y El Payaso, cuando el proceso legal en los Estados Unidos concluya y se materialicen los mecanismos de extradición correspondientes, podría eventualmente enfrentarse a la posibilidad de responder por sus crímenes ante la justicia salvadoreña también, en un país que ya no negocia, que ya no mira hacia otro lado, que construyó una instalación específicamente para personas como él. O sea, cuando la noticia de la captura de El Payaso comenzó a circular, la reacción en El Salvador fue exactamente la que cualquiera que conozca a ese pueblo podría predecir: alivio profundo, orgullo nacional y una satisfacción completamente justificada. Porque para las familias de las víctimas de este sujeto, para las comunidades que vivieron bajo su sombra durante años, este no fue simplemente un titular de noticias, fue un momento de cierre, un momento de justicia real y tangible que llegó después de demasiado tiempo de espera. Hay algo que los números no capturan completamente, pero que es absolutamente real: el peso psicológico que se levanta de una comunidad cuando uno de sus victimarios cae. Es algo que se siente en las calles, en las conversaciones, en la manera en que la gente camina. Las madres que pueden hablar ahora de lo que les pasó a sus hijos sin miedo a represalias. Los vecinos que pueden señalar con el dedo y decir: ese fue el que nos hizo esto, sin temor a que alguien llegue a su puerta en la noche. Esa sensación no tiene precio, y El Salvador la está viviendo a escala nacional desde que Bukele decidió que ya era suficiente. Las cifras de la transformación salvadoreña son extraordinarias y merecen ser dichas en voz alta porque representan una de las historias de seguridad más notables del siglo. Desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador capturó a más de 80,000 pandilleros. La tasa de homicidios del país, que en años anteriores era una de las más altas del mundo, llegando a superar los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en sus peores años, se desplomó de manera histórica. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta a registrar tasas de homicidio que se cuentan con los dedos de las manos en periodos de meses enteros. Eso no es propaganda, cipotes. Esos son hechos, verificables, documentados, medibles. Familias que antes no salían de sus casas después de las 6 de la tarde, ahora pasean por sus colonias de noche. Comerciantes que pagaban extorsión desde hacía décadas, ahora abren sus negocios sin ese peso aplastante sobre sus hombros. Jóvenes que habrían sido reclutados por las pandillas ahora tienen una opción diferente, una vida diferente, un futuro diferente. El caso de El Payaso tiene además una dimensión internacional que merece reconocimiento explícito. Demuestra que cuando dos países deciden cooperar de verdad en la lucha contra el crimen transnacional, no de manera simbólica, no con declaraciones de buenas intenciones que no se traducen en acciones concretas, sino de manera real, con inteligencia compartida, con coordinación operacional y con voluntad política de ambos lados, los resultados son reales y duraderos. El Salvador aportó la inteligencia, los expedientes, la documentación, la voluntad política de un gobierno que había decidido no ceder ni un centímetro ante el crimen organizado. Los Estados Unidos aportaron sus agencias, el HSI, el ICE, la ATF, sus recursos, su alcance geográfico dentro de su propio territorio y la decisión de tratar los casos de líderes pandilleriles salvadoreños como prioridades genuinas, y juntos lograron lo que ninguno de los dos podría haber logrado solo con la misma eficiencia. Esa cooperación es el modelo.
No basta con combatir el crimen dentro de las propias fronteras, cuando las organizaciones criminales operan de manera transnacional, con una fluidez que los estados, si no cooperan, no pueden contrarrestar. La MS-13 no respeta fronteras. Ningún cartel, ninguna organización criminal seria las respeta, se mueven, se adaptan, se esconden. Pero cuando los gobiernos se ponen de acuerdo, cuando comparten inteligencia, cuando coordinan operaciones, los criminales se quedan sin dónde esconderse. El payaso lo aprendió en Omaha, Nebraska. Y mientras él enfrentaba los procesos legales correspondientes, en las comunidades salvadoreñas, donde una vez sembró terror, la vida continuaba, pero transformada, las calles más tranquilas, los negocios sin el peso aplastante de la extorsión, los niños llegando a la escuela sin miedo, los jóvenes con opciones que antes simplemente no existían, los adultos hablando libremente, viviendo libremente, respirando libremente. Eso es lo que significa cada captura. Eso es lo que significa cada pandillero que cae. No es un número en una estadística, es una familia que recupera su vida. El presidente Bukele tomó una decisión que muchos cuestionaron desde afuera, que algunos criticaron sin haber vivido ni un solo día bajo el terror que él decidió combatir, sin haber pagado una sola extorsión, sin haber enterrado a un hijo, y sin haber cerrado su negocio por miedo. Y a pesar de todo eso, los resultados son los que son. El pueblo salvadoreño, que es quien vivió la violencia y quien vive ahora la paz, dio su veredicto con claridad absoluta, no con palabras, sino con hechos, con denuncias que llevaron a capturas, con participación en los operativos, con el apoyo masivo y sostenido a las políticas de seguridad de su gobierno. El payaso creyó que el tiempo y la distancia borrarían sus crímenes, que si esperaba lo suficiente, si se escondía lo suficientemente bien, si construía una vida lo suficientemente anónima en Nebraska, el mundo lo olvidaría. No contó con que El Salvador ya no es el mismo país que abandonó. No contó con que sus víctimas nunca fueron olvidadas por quienes las conocían y las amaban. Y no contó con que hay hombres y mujeres en uniforme, en San Salvador y en Omaha, que se levantan cada mañana con la misión explícita de asegurarse de que personas como él paguen por lo que hicieron. Y el 9 de julio de 2025, en una ciudad del medio oeste americano, a miles de kilómetros de donde comenzó todo, ese día llegó. Y eso, amigos, es la historia completa de cómo cayó el payaso, un hombre que creyó ser intocable, un ranflero que pensó que una frontera podía separarlo para siempre de las consecuencias de sus actos, y un recordatorio poderoso, poderoso y necesario, de que la justicia, cuando hay voluntad real de hacerla cumplir, no tiene límites geográficos ni límites de tiempo. Esta historia nos deja verdades que vale la pena llevarse a casa. Primera, que El Salvador cambió, que el pueblo salvadoreño, con su presidente a la cabeza y sus fuerzas de seguridad en la primera línea, tomó la decisión de recuperar su país y la está ejecutando con una determinación que el mundo entero está mirando con atención y que muchos ya están intentando replicar. Segunda, que la cooperación internacional funciona cuando es genuina, que cuando los países se ponen de acuerdo para combatir el crimen transnacional, con hechos y no con palabras, los criminales no tienen dónde esconderse, ni en Omaha, ni en ningún otro rincón del planeta. Y tercera, quizás la más importante de todas, que las víctimas importan, que cada familia que perdió a un ser querido a manos de la MS-13 merece ver a sus victimarios ante la justicia. Y poco a poco pues eso está pasando. Si esta historia les movió algo por dentro, si sintieron ese orgullo de ver cómo El Salvador y sus aliados les cierran las puertas a la impunidad uno por uno, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Compartan este video con quien sea que necesite escuchar esta historia, que llegue a cada familia salvadoreña que la merece, que llegue a cada persona que todavía duda de que el cambio en El Salvador es real. Y si quieren seguir con nosotros en esta misión de contar las verdades que otros prefieren callar, denle al botón de suscribirse y activen la campanita porque cipotes, aquí hay mucho más por contar, mucho más. Va pues.